¿Qué pasa, chavales? Bueno, ya hemos vuelto de vacaciones, espero que hayáis tenido buenas vacaciones. Estamos de nuevo en el mismo sitio. Seguramente diréis, ¿es el mismo sitio que el del Golf GTI 7.5? Sí, es el mismo sitio. Nos ha encantado el sitio, estamos bastante tranquilos, aunque hoy no tanto, que no sé qué pasa hoy, que está lleno de coches. Bueno, chicos, pues fijaros lo que tenemos aquí. Fijaros el contraste con mi camiseta y el coche, el color precioso. Aquí tenemos el Ford Fiesta ST Edition del 2021, de un amigo, de nuestro amigo Raúl, ¿vale? Cosas que lleva el coche. Motor 1.5, ¿vale? Lleva turbo, es un 3 cilindros, 200 caballos de serie y saca nada más y nada menos que 290 Nm. Lleva caja manual de 6 velocidades. Como decía antes, al ser el Ford Fiesta ST Edition, lo que le diferencia del ST normal es el color. Fijaros, este color no vamos a verlo en muchos Ford Fiestas. Además, según me comentaba Raúl, solo hay 200 unidades en España. Me parece que sacaron 500 para Europa y 200 van a estar en España. Otra cosa que le diferencia del ST normal, el techo. Fijaros, tenemos techo negro. También diferencia la suspensión. Lleva suspensión KW regulable. Se puede regular tanto en altura como en dureza. Y lo último que le diferencia son las llantas. Las 4 llantas son cada una 2 kilos menos pesadas que las del ST normal. Bueno, chicos, acompañadme. Vamos a empezar por aquí delante. Fijaros, lleva faros full LED. Ya hemos pasado, hemos dejado el xenón de lado, hemos pasado a faros full LED. Aquí tenemos los antinieblas. Por ahí tenemos el radiador. Fijaros la parrilla delantera, como ahora es un poquito más grande para que entre un poquito más de aire. También tenemos aquí la parrilla de abajo para que entre aire al intercooler. Este es el intercooler que se puede ver por aquí. Y chicos, seguimos por aquí, tenemos el ST en rojo, precioso. Vale, vamos a seguir con las ruedas y los frenos. Fijaros, pinzas de frenos rojas con llantas negras. El coche está de serie, no se le ha pintado nada. El coche sale así de serie. Lleva Pilot Sport 4. Delante llevamos discos de freno de 278 milímetros de diámetro con pinzas de freno flotantes. Chicos, delante lleva montada una 205/40/18 Michelin Pilot Sport 4. Pinzas de freno de serie pintadas en rojo con llantas pintadas en negro brillo. Como decía antes, las llantas son 2 kilos más ligeras cada una que las del Fiesta ST normal. Recordar, es el Fiesta ST Edition. Vamos a seguir por aquí. Fijaros, tenemos aquí intermitente en el espejo. Tenemos color negro brillo con el del techo, también con el del aleroncito. Fijaros la talonera. La talonera es preciosa porque por ahí se mete un poquito debajo de la puerta, sobresale y aquí como que te intenta hacer toda la parte trasera un poquito más ancha. Seguimos detrás con ruedas, mismas ruedas, 205/40/18 Michelin Pilot Sport 4, discos de freno de 253 milímetros con pinzas de freno flotantes, otra vez. Por lo tanto, el coche frena bastante bien. Fijaros, pequeño detallito, que los coches ya empiezan a tener, todos los deportivos a partir de ahora. ¿Veis este labio chiquitito que tenemos? ¿Sabéis por qué lo tenemos ahí? Pues os digo, este labio es para que se puedan montar llantas un poquito más anchas para que sobresalga. Ya sabéis que en España es ilegal que la llanta sobresalga de la carrocería. Por lo tanto, teniendo este pequeño labio aquí, ya tenemos el ancho de vía un poquito customizado, por así decirlo, porque desde aquí al del otro lado tenemos más distancia que si no estuviera este aletín aquí. Por lo tanto, nos dejan montar la llanta y aunque la llanta sobresalga de la parte de arriba de la carrocería, como no sobresale por aquí, seguimos siendo legales.
Cosa muy importante esta, chicos. Seguimos por aquí detrás, el aleroncito, precioso. Si os fijáis, no es el típico alerón que viene recto, porque la mayoría suele ser recto. Este no, este viene y nos hace la curvita. El alerón que va recto no nos hace ninguna función. Sí, puede hacer un poquito de función aerodinámica para que no cree turbulencias aquí detrás. Este, al estar ya un poquito curvado para arriba, conseguimos que nos dé un poquito de downforce, de carga aerodinámica. Tampoco estamos hablando de coches de competición, pero algo ayuda, chicos. Seguimos por aquí abajo. Fijaros qué precioso el difusor, negro brillo. Volvemos a jugar con la combinación de los colores. Bueno, Ford vuelve a jugar con la combinación de los colores. Y aquí tenemos otra vez el negro brillo del techo y de los espejos. Cosa importante aquí detrás. Aquí dentro pasan cosas, ¿vale? Entonces, 2 líneas de escape, preciosas. ¿Qué pasa? Que una de ellas no tiene nada y la otra tiene una válvula. Entonces, cuando tú vas en modo normal, ahora veremos los modos de conducción, en modo normal la válvula está cerrada, por lo tanto sale el gas de escape solo por una de las líneas de escape y el coche suena menos. ¿Qué pasa? Que cuando lo pasamos a modo Sport, abre la válvula y entonces claramente escuchamos cómo cambia el sonido del motor y cómo ya empieza a sonar mucho más deportivo y no tan mucho más fuerte. Suena un poquito mejor, pero al ser de serie, pues tienen que estar en los 75 decibelios que marca la ley en España. Ya sabéis que si nos pasamos de los 75 decibelios, nos pueden multar y se corre el rumor de que van a intentar meter radares de ruido, ¿vale? Entonces, ahí habrá controversias con la gente, porque va a haber mucha gente que el coche suene más, es decir, que sobrepase los 75 decibelios, pero el escape esté homologado. Por lo tanto, llegaría la multa y cada 2x3 pues habría que ir a recurrir la multa. Oye, ¿qué pasa? Porque yo lo tengo homologado, pero vosotros me multáis. Pero bueno, no entremos en cosas de esas. Bueno, chicos, el coche viene también con Key & Go. Fijaros, cada vez que veáis esto en el manillar, el relieve este en el manillar significa que el coche lleva Key & Go. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el coche en el bolsillo, solo con meter la mano en el manillar y tirar, el coche se abre, ¿vale? Y cuando lo cerremos, lo que podemos hacer es, fijaros, tenemos la llave en la mano y si pasamos la mano por aquí, el coche se cierra. ¿Lo veis? Ya tendríamos el coche cerrado y nos iríamos. Ahora mismo yo llego sin darle a la llave, solo metiendo la mano, el coche se abre. Bueno, chicos, como todos los coches coupés, las puertas son un poquito más grandes para que tengamos un mejor acceso, ya que si tenemos que pasar atrás para que pueda entrar la otra persona echando el asiento para adelante y pueda entrar en la parte trasera. Si os fijáis y si os acordáis, en el vídeo del GTI 7.5 Performance que grabamos, las puertas se abrían mucho más. ¿Os fijáis cómo estas ya no abren tanto? Esto es lo normal. O sea, en un coche coupé es normal que abran eso. Lo que no es normal es que abra como abrían las del GTI. Chicos, por dentro, asientos recaro. Fijaros, asientos parecen semi-buckets, súper deportivos, que nos agarren para que a la hora de tomar las curvas no nos caigamos del asiento. ¿Os acordáis que con el GTI también os lo comentaba que era súper importante? Pues es súper importante que estemos tanto el trasero como la espalda bien agarrados, porque es que si no, en curvas fuertes, podemos acabar o golpeándonos contra la puerta o dándonos contra el copiloto si vamos con copiloto, y si no, pues hasta nos empujaría del asiento. Fijaros el detalle precioso de la costura en azul con el color azul del coche. Esto también lo lleva por ser el Fiesta ST Edition. Fijaros qué precioso pone aquí Ford Performance. El coche está lleno de pequeños detalles que los tienes que ir buscando, porque así a primera vista a lo mejor no te saltan no te saltan a la vista, pero si los vas buscando encuentras bastantes. Bueno, me acabo de sentar, asiento bastante cómodo, te sujeta muy bien,
el trasero, la cintura. El volante, bastante bien. Fijaros, tenemos aquí el corte de los volantes deportivos por debajo. Tenemos toda la zona donde nosotros tenemos las manos con puntitos para que no nos suden las manos, para que no transpire. Tenemos también las costuras del color azul. Volante multifunción con nuestra pantallita, caja de cambios manual, que es lo que más mola. Bueno, chicos, fijaros, aquí tenemos los 3 modos de conducción. Modo normal, modo Sport, que aquí es cuando ya abre la válvula y ya se escucha el sonido del escape, como ha cambiado. Y el modo deportivo, que si os fijáis, al pasar al modo deportivo directamente nos ha quitado el control de tracción para estar en circuito y pasárnoslo un poquito mejor. Lo que nos hace es que nos quita primero el control de tracción, pero no nos llega, o sea, no nos desactiva del todo el control del SP, que es al fin y al cabo el que te puede salvar para estas situaciones. Si lo quieres desactivar ya lo tienes que hacer tú desde este botoncito. Vamos allá al botoncito, mantenemos y desconectamos tanto control de tracción como control de estabilidad. Cosas importantes que tiene el coche que no hemos comentado: lleva diferencial con deslizamiento limitado, mecánico. Por lo tanto, a la hora de estar en circuito, nos ayuda mucho más para salir de las curvas. Bueno, chavales, nos acabamos de subir. Importante ajustarse siempre el volante y el asiento. Como no creo que lo haya comentado muchas veces, pero es importante ir lo más bajo posible, llegar bien al volante, que tus manos estén flexionadas, que más o menos hagan 90 grados, y las manos siempre las llevamos a las 3 y a las 9 en el volante, ¿vale? Así que vamos a probar. Vamos a probar primero el coche en modo normal. Ya se nota bastante duro. El volante está un poco durillo, pero eso mola. Que el volante esté duro mola porque te hace que la respuesta y que la sensación sea mejor. Hoy el coche vamos en modo normal. A ver, al fin y al cabo, cuando pasamos a modo Sport, lo único que cambia es el sonido y la respuesta del pedal del acelerador. Pues si cambia la respuesta del pedal del acelerador va a ser acojonante, porque ahora mismo el coche está respondiendo muy bien. Problema que he visto nada más montarme, a ver, no es problema, sino inconveniente con el de serie, pero que se puede solucionar, es que los pedales, tanto el freno como el acelerador, son muy pequeños y están muy separados. Por lo tanto, para hacer punta tacón, aparte hay bastante poco espacio, y para hacer el punta tacón te cuesta un huevo porque no te cabe el pie. Entonces tienes que estar ahí luchando bastante porque no cabe el pie. Bueno, chicos, vamos a probarlo con el modo Sport. Me encanta porque si arrancas en cuesta arriba, no deja que el coche se vaya para atrás. Tiene también que mantiene el carril, sensores de marcha atrás, cámara de marcha atrás. Tiene para que se descongele automáticamente con calor el parabrisas, que eso mola bastante. Pero bueno, los Ford, casi todos los Ford nuevos ya lo tienen. Y esto se ha vuelto una bestia, ¿eh? El volante se nota bastante, se ha vuelto más firme y mucho más respondón. Buah, esto es un carte, este coche es
palabrota, pero es la polla. Qué pasada el coche. Qué pasada del coche. Es acojonante. Vaya frenos, vaya todo. Chicos, el coche es la polla. De todos los que he llevado, puedo decir que es de lo mejorcito, ¿eh? Sinceramente, la respuesta al pedal se nota más bien poco. El volante sí se nota bastante. ¡Buah! Cuando cambias, petardea el coche. Bueno, chicos, la suspensión acojonante también. O sea, el coche está pegado. Cuando ves el coche, dices, vaya aerodinámica de mierda tiene, o buah, el coche no va a ser estable, porque bueno, al fin y al cabo son hatchback, entonces no suelen ser muy estables, pero este coche lo es. O sea, las curvas rápidas que hemos pasado con cambio de inclinación, cambio de peralte de una curva a otra rápida, y el coche ni se ha inmutado, chicos. Bueno chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. A mí el coche me ha encantado, podría decir que de los que he probado hasta ahora es el que más me ha gustado. Me voy a tirar piedras a mi tejado, pero me ha gustado más que mi 35. A ver, mi 35 está muy bien, tiene mucha potencia, va muy bien, tracción trasera y todo lo que quieras, pero este es mucho más juguetón, mucho más robusto a la hora de coger las curvas, mucho más todo. El coche es impresionante. Ya le he dicho a Raúl, digo, Raúl, me encanta tu coche, es precioso, parece un kart. Y ya os digo, chicos, el coche es una maravilla. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, darle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo, porque se van a venir cosas bastante chulas. Estamos con bastantes proyectos que van a ir saliendo septiembre, octubre, noviembre. Tenemos todavía pendiente lo que es el tema de la vuelta del ganador del sorteo de los 500 suscriptores. Dentro de poco anunciaremos también el premio que haremos cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, y más adelante pues saldrán bastantes cosillas. Chicos, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. El coche es una pasada, fijaros, es precioso. Me ha encantado el coche, chicos. Y lo dicho, suscribiros al canal, darle a la campanita y nos vemos en los próximos.